Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele cuando te hago a ti llorar. El corazón a mí me duele y necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida, es por amor. Respóndeme. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive en Madrid. Un honor para mí, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, poder estar un domingo más compartiendo con vosotros la palabra del Señor, este tiempo en comunión, en familia, entre amigos, allá donde te encuentres, que la bendición de Dios inunde tu casa y tu vida. Sin más, os invito a que por favor abráis vuestra Biblia, si bien la tenéis en físico, si la tenéis en digital, acceder a ella. Hoy vamos a manejar diferentes versiones, entonces si la tienes en digital y tienes más versiones descargadas, será mucho más fácil. Sin más, acompañadme, vamos a la Biblia, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos del 13 al 15, y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Antes de comenzar con este estudio, acompañadme, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, gracias Señor por este día que hoy nos permites estudiar tu palabra. Señor, queremos ponerla en tu mano, Señor, porque tú eres el maestro, para que seas tú, Señor, el que nos enseñes, para que seas tú el que nos hable, Señor. Que seas tú hoy hablando a través de mi boca, Padre Santo, y enseñándole a mis hermanos y hermanas todo lo que tú quieras que aprendan, Señor. Hable las mentes, los corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, sea injertada en cada vida y en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Llevamos medio año de este 2020 y la verdad que está siendo un año bastante complicado, bastante difícil, bastante duro. Permitidme, vamos a hacer un breve resumen y voy a ir dando algunos datos para que veamos el alcance de cada una de las situaciones que hemos ido viviendo. Inicio de año arranca con un devastador incendio en Australia. Un incendio que, según las estadísticas, llevó a calcinarse a más de 52.400 kilómetros cuadrados, el cual hirió y mató a más de 1.000 animales, el cual también se cobró víctimas humanas, dicen que más o menos unas 27. O sea, el daño que sufrió Australia con este devorador incendio es de dimensiones muy grandes. O sea, lo que realmente nos llega a nosotros por televisión no es nada para lo que realmente ha sufrido el pueblo australiano. Más adelante cambiamos de continente y nos vamos a África. Una plaga de langostas devora los campos y la provisión de más de 7 países en el continente africano. Doy algunos datos. Dice que esta nube destructora, este enjambre de langostas, tenía la dimensión de 2.400
kilómetros cuadrados. Una bola que según las estadísticas se podría comparar con el tamaño de París. Dicen que estas langostas destruyeron diariamente 84 millones de kilos de alimentos, diariamente. O sea, estamos hablando de algo bárbaro, de algo muy pocas veces visto. Ya tenemos el incendio, tenemos esta plaga y saltamos a la pandemia que hasta el día de hoy estamos viviendo. Una pandemia que hacía muchos años, siglos quizá, que la humanidad no ha conocido, no ha experimentado en su propia carne. Vuelvo a dar unas estadísticas de lo que vamos de pandemia. Más de 9,5 millones de casos confirmados en todo el mundo. Más de 490.000 personas fallecidas en todo el mundo. Y cuando ya más o menos pensábamos que estaba todo controlado, empezamos a oír rumores de rebrotes. Todo esto no es poco. Vamos a sumarle terremotos en México, en Chile, en Turquía, huracanes devastadores en Puerto Rico, explosiones de volcanes en Indonesia. O sea, llevamos 6 meses de año y ha sido muy, muy fuerte tanto para la humanidad como para la naturaleza. Por eso hoy millones de personas se hacen una pregunta, la cual también va a ser el título de este estudio, y es la siguiente: ¿por qué está pasando todo esto? Vamos a ver detalladamente, a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, por qué está sucediendo todo esto. Acompañadme. Como número 1, porque Dios lo ha permitido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Si nos damos cuenta lo que el texto dice, lo que este versículo nos explica, claramente y literalmente el Señor nos dice: si yo cerrare los cielos, si mandase langostas, si enviare plagas, quiere decir que todo lo que sucede es porque Dios lo hace, Dios lo aprueba. Nada sucede sin que la voluntad de Dios intervenga. ¿Sí? Entonces, vemos claramente lo que este versículo nos dice. Todo esto sucede porque Dios está tratando con nosotros, está tratando con la humanidad, con su creación. La palabra de Dios es muy clara y vamos a corroborar esta verdad espiritual que la Biblia nos dice. Acompañadme, vamos a ver Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 al 39 de la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? La humanidad ha desviado completamente la mirada de Dios y ha puesto su mirada en los ídolos. Los seres humanos dan adoración a la creación y no al Creador. Es mucho más fácil postrarse ante algo creado por manos humanas que postrarse ante el Creador y darle toda la gloria a Él. La humanidad sigue sus propios dioses por puro interés, porque le interesa. Vamos a ver, hoy que tanto estamos proclamando a los vientos el que el ser humano es libre de hacer lo que quiera, el ser humano no quiere ataduras, no quiere que nadie le presione, entonces es mucho más fácil postrarte ante una imagen que no ve, que no oye, que no se mueve, que no te va a acusar, que no te va a decir cómo debes de hacer las cosas, que realmente postrarse ante un Dios vivo que sí que ve, que sí que escucha, que sí que habla y que te dice cómo realmente han de hacerse las cosas. La humanidad no quiere eso. Supuestamente uno es libre, la vida de uno es suya, puede hacer lo que quiera, y es por eso por lo que la gente es reacia a acercarse a Dios. La humanidad está fascinada
con poder hacer lo que quiera, con poder llevar su vida, si ellos quieren, por el camino del pecado sin que nadie les acuse, sin que nadie les diga lo que estás haciendo es lo correcto o lo incorrecto, no debes de hacer esto, no debes de portarte así. Es lo que la humanidad llama hoy la libertad. Y realmente no se dan cuenta de que no es una libertad, sino un libertinaje. Tengamos presente que así como el ser humano se piensa que es líder de todo, no es cierto. Reitero lo que hemos estado explicando antes. Todo lo que está sucediendo es porque Dios lo permite. No está interviniendo causa humana. No está interviniendo la mala suerte, el azar, el karma. No. Dios soberano, el creador del universo, es el que está haciendo que cada cosa de la que sucede en nuestra vida, de todo lo que llevamos viviendo desde la creación de la humanidad hasta el momento de hoy, es obra de Él, para lo bueno y para lo no tan bueno. Reitero lo que decía antes, es necesario que Dios pruebe, que Dios moldee a su creación, porque su creación ha optado en su gran mayoría por darle la espalda a Dios. 2. Porque Dios quiere una iglesia pura y sincera. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14a de la Nueva Traducción Viviente nos dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro. Con todo esto que está aconteciendo es un llamado de atención al pueblo de Dios. No estamos hablando en este sentido al pueblo de Israel, que obviamente es el pueblo de Dios. Es un toque de atención a los cristianos, a las cristianas, a su iglesia. Mirar que las palabras con las cuales inicia el versículo, que dice, si se humillase mi pueblo, son palabras condicionales, es decir, es necesario que suceda esto para que yo actúe. Es lo que el Señor nos está diciendo. Como cristianos debemos de reaccionar, debemos de saber que esto está sucediendo también por nosotros, porque la iglesia se ha ido desviando completamente. No es ni de la misa la mitad de esa iglesia que se creó en Hechos de los Apóstoles, que nació esa iglesia primitiva, o quizá vamos un poco más adelante con los primeros padres de la fe. La iglesia de hoy no es esa iglesia que Dios quiere, no es esa iglesia por la que Jesús murió en la cruz. Estamos muy lejos de todo eso y es necesario que Dios nos dé este toque de atención que nos está dando. Quiero realizar 3 preguntas para que tú te las respondas a ti mismo, en tu mente. Mira, ¿quieres seguir viviendo lejos de Dios aunque vayas a la iglesia domingo a domingo? ¿Quieres seguir viviendo en pecado aunque estés sirviendo en un ministerio? ¿Quieres seguir en un camino de falsedad, siendo una persona en la iglesia y otra persona fuera? Es lo que hoy en día se está viviendo en las iglesias. Hermanos que se llaman cristianos por ir un domingo, pero realmente son una persona dentro de la iglesia y fuera es otra. Propios servidores o no servidores que asisten a la iglesia, que nos llamamos cristianos, incluso llevamos al servicio a nuestra amante. Es decir, dentro de la propia iglesia. Quien diga lo contrario se está mintiendo. Dentro de la propia iglesia hoy en día está sucediendo el pecado como sucedía en tiempos de Pablo. Ya Pablo tuvo que exhortar a la iglesia cuando uno de los miembros que se congregaba estaba teniendo relaciones ilícitas con su madrastra. Hoy estamos a las mismas. O sea, la iglesia está leudada, la iglesia está corrompida y es necesario que el Señor, el dueño de la iglesia, cuidado con eso, el dueño de la iglesia no es el pastor, el dueño de la iglesia no es el responsable, el dueño de la iglesia es Cristo. ¿Sí? Nosotros, o sea, la iglesia es nuestro templo, o sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo y como esos ladrillos que forman el edificio de la iglesia, Cristo como la cabeza y nosotros como el edificio. La iglesia no le pertenece a ningún hombre, la iglesia es de Dios. Y la iglesia está siendo leudada. La iglesia está consintiendo el pecado dentro de ella. Y es necesario que Dios zarandee a su pueblo, zarandee a su iglesia. La vida del cristiano se debe de basar
en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué viene la palabra cristiano? De seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos llamarnos así si no seguimos sus enseñanzas? Si no o seguimos la que nos interesa y las que no nos interesan no las seguimos. ¿O somos un cristiano solamente para que nos vea el pastor? ¿O somos una cristiana solamente para que las hermanas nos consideren como tal? Eso te lo debes de responder tú mismo. Pero que esto que está sucediendo también es un llamado de atención para la iglesia, para ti que te consideras cristiano y para ti que te consideras cristiana y para mí. Eso tengámoslo presente. Obviamente, tenemos que tener presente de que todas las personas fallamos, todas las personas tenemos errores. Ninguno somos perfectos. El único perfecto es Dios. Nosotros somos seres finitos comparados con un Dios infinito. Incluso yo que te estoy hablando en este momento, o el pastor de tu iglesia que se sube cada domingo a un púlpito, no somos perfectos, tenemos nuestros errores, nuestros fallos. Y muchas veces Dios nos tiene que reprender por nuestras actitudes, conforme actuamos. Pero eso no quita a que las reprimendas, a que las exhortaciones que Dios nos hace, nos deben de ayudar para cambiar y seguir ese modelo que Cristo nos dejó. Mateo capítulo 15, versículo del 7 al 9 de la Nueva Traducción Viviente dice: Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hoy en día, las congregaciones están llenas de falsos cristianos que utilizan a Dios, oíme bien lo que estoy diciendo, utilizan a Dios en su propio beneficio. ¿Por qué? Porque dicen que si hay gracia para perdonar pecado, entonces pequemos, que Dios es grande en misericordia. Hipócrita. Si tú eres cristiano, si tú has cambiado tu vida, tienes que intentar alejarte del pecado. No puedes pensar que si sobreabunda el pecado en tu vida, va a sobreabundar la gracia. Eso es ser hipócrita e intentar utilizar a Dios para tu propio beneficio. Eso como pecado externo. Pero es que hay un pecado interno que no se ve. Y es el seguir y el servir a Dios por costumbre. Hemos dejado de servir a Dios porque lo amamos. Hemos dejado de servir a Dios como agradecimiento por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para servir a Dios por una costumbre, por un qué dirán, por un llevo 30 años en el Evangelio, ¿cómo me voy a salir ahora? ¿Cómo voy a dejar de servir o de tocar en la alabanza? ¿Qué van a decir mis padres, mis amigos? Estamos sirviendo a Dios como un ritual, no como amor, no como agradecimiento. En eso está cayendo la iglesia. Cuidado. Cuidado, esa es la hipocresía a que el Señor se refiere. Somos hipócritas, hablamos mucho y actuamos poco. Y realmente decimos amar a Dios, pero no lo demostramos. Ahí volvemos a la parábola del vid y los frutos. Realmente no estamos dando frutos, estamos dando frutos de plástico, que realmente no son, o sea, no se les puede llamar ni frutos, es pura y mera decoración que cuando se cansan de ella se guarda o se tira. Hay que dar fruto y fruto verdadero, es lo que nos dice el Señor en su palabra. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. El Señor quiere una iglesia sincera, una iglesia sin mancha ni arruga. No nos olvidemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no quiere una iglesia de espectáculo. Con esto me estoy refiriendo a las doctrinas que se están dando hoy en día dentro de la propia iglesia. A hacer espectáculo, entonces la unción del pastor tira a la gente. Hermano, eso no es lo que el Señor predicó. Eso no es lo que los apóstoles hicieron. Recordemos cuando nace la iglesia, estando los apóstoles reunidos con más personas en el aposento alto.
el Espíritu Santo llega a ellos, comienzan a hablar en lenguas y Pedro realiza su primer sermón. 3.000 personas se convierten. Pedro no coge su túnica y empieza a golpear a los asistentes para que entonces reciban el Espíritu Santo. Eso es espectáculo que no viene de Dios. Jesús, el dueño de la iglesia, no quiere eso. Cambiemos el chip, dejemos de vender espectáculo y vendamos lo que realmente es lo que salva, que es la palabra de Dios. Punto 3. Porque Dios quiere que la humanidad se aparte de la maldad. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14b de la Nueva Traducción Viviente dice: y se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo. Desde la creación del ser humano, desde la caída de Eva y Adán, donde entra el pecado y donde entra la maldad, Dios ha querido que su creación, la humanidad, se aparte de este camino. O sea, Dios no nos ha creado para andar en camino de maldad ni hacer maldades, porque dice la palabra que somos creados a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Eso es lo que uno como cristiano debe de reflejar, no la maldad, y por eso por eso Dios no quiere que nosotros como su creación permanezcamos en caminos de maldad. En tiempos de Noé ya sucedía, o sea, esto no es nuevo. En tiempos del patriarca Noé ya sucedía. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Maldad en la humanidad, desigualdad por el yugo desigual, es decir, ya había yugo desigual en ese momento. Cristianos o creyentes en ese sentido, perdón, cristianos no, porque cristianos a partir de Jesucristo, creyentes en Dios, tenían matrimonios con gente, hombres y mujeres paganos, yugo desigual, corrupción moral, corrupción sexual, ya sucedía en tiempos de Noé, violencia, o sea, es decir, ya en tiempos de Noé la humanidad se olvidó de Dios. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 13 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. ¿No nos recuerda esa situación de Noé a lo que estamos viviendo hoy en día? Hoy no hay yugo desigual, hoy no hay violencia, hoy no hay corrupción, hoy no hay deseos sexuales ilícitos, todo igual que hace muchos años en tiempos del patriarca Noé. Dios decide destruir a la humanidad. Le duele en su corazón que como Padre y Creador la humanidad le dé la espalda, la humanidad se rinda a otros ídolos y no al Creador. Pero fijaros en un detalle, Dios pone a Noé. Le dice: Noé, construye un arca, le da las medidas, y una vez de que tiene construida ese arca, le da 7 días para que entren los animales, para que entre su familia y puedan ser salvados. La Biblia no lo dice. Yo opino que quizá Noé, mientras estaba construyendo ese arca, mientras esperaban esos 7 días para que los animales entraran, yo no creo que Noé se quedara callado. Yo creo que Noé, a la gente que vivía en ese entonces, le hablaría, le diría: Dios me ha mandado a construir este arca porque va a destruir el mundo, porque a causa del pecado, ¿quién, aparte de su esposa y sus hijos y las novias, las compañeras de sus hijos, subieron al arca? Nadie. O sea, dentro de la ira de Dios por la humanidad, en ese entonces Dios dio la oportunidad por mediación de Noé
de intentar salvar a la gente. Y la gente se volvió a su propio pecado, dio la espalda nuevamente a Dios. Recordemos también, dejemos ya a Noé y vamos más adelante, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad sexual, por el homosexualismo, por la avaricia que en esas dos ciudades había. Pero al igual que con Noé, también sacó una persona justa en medio de esas dos ciudades, Lot. Volvemos a lo mismo. Lot conocía de Dios, también por Abraham. Yo no me creo que Lot, viendo toda la inmundicia sexual que había dentro de Sodoma y Gomorra, yo reitero nuevamente, no lo dice la Biblia, yo opino que Lot probablemente le hablaría a la gente de Dios, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios de vida. Y la gente se volvió. La gente no quiso oír. ¿Quiénes fueron los que salieron de Sodoma y Gomorra? Lot, su esposa y sus hijas. Y hasta la propia esposa de Lot miró lo que había. Su corazón anheló lo que dejaba atrás en Sodoma y Gomorra y fue convertida en una estatua de sal. O sea, es decir, siempre que Dios da un llamado de atención a la humanidad, da ese aliento, da esa salida. Hoy en día es lo mismo. Dios está dando un llamado de atención a toda la humanidad, a sus hijos, a los que son hijos y a los que son criaturas, a todo el mundo por igual. Y está poniendo en medio predicadores, iglesias de sana doctrina, donde se predica la buena palabra de Dios, la sincera palabra de Dios no leudada, para que su palabra sea predicada y para que las almas sean salvas. Gracias a Dios, la gente se está volviendo al verdadero evangelio, pero desgraciadamente es mucho más alto el número de personas que cada día se están perdiendo, se están yendo al infierno por no querer reconocer a un Dios vivo, a un Dios bueno y a un Dios que quiere la salvación de la humanidad. Isaías capítulo 55, versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelva al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Estamos viviendo tiempos en los cuales Dios está haciendo un llamado fuerte a la humanidad. Nos está llamando la atención. Tenemos que llegar a estos extremos que estamos viviendo para que la gente reaccione, y aún así no está sucediendo. El otro día leía un comentario que decían: es sorprendente que dentro de esta pandemia que estamos viviendo, mucha gente, gracias a Dios, hay que decirlo así, gracias a Dios, han sido sanadas, pero ¿cuántos de los que han salido por la puerta de esos hospitales le han dado las gracias al Dios verdadero? Es muy triste que mucha gente que haya salido salvada, lo primero que hayan hecho haya sido irse a arrodillar ante esculturas, ante vírgenes, ante santos, en lugar de darle las gracias a aquel que llevó cautiva toda enfermedad a la cruz del Calvario. 4. Porque Dios quiere que le busquemos con un verdadero arrepentimiento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14c de la Nueva Traducción Viviente nos dice: yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Esa fue de las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo enseñó en su ministerio. ¿Por qué estamos hablando de un arrepentimiento genuino? Porque de verdad el arrepentimiento en estos tiempos que vivimos no es real. No sucede un verdadero arrepentimiento. Situaciones como: Señor, me arrepiento de haberle sido infiel a mi esposo. No va a volver a suceder. A la semana vuelve a serle infiel al esposo. Señor, me arrepiento de tratar mal a mi esposa y a mis hijos. Pero al cabo de unas pocas horas vuelve a tratar mal a la esposa, golpearla y a los hijos.
¿Dónde está el verdadero arrepentimiento? Ese no es el arrepentimiento que Dios pide. Ese no es el arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo enseñó. No es ese. No seamos hipócritas. No digamos que nos arrepentimos y volvemos a caer en la misma piedra. Así no es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 11 de la Nueva Versión Internacional nos dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga la justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Dios permite que todo esto suceda para que en tu corazón haya un genuino arrepentimiento, un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento puro y sincero. Dios nos ama. No nos olvidemos que Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor, pero nos tiene que hacer pasar por ciertas circunstancias para que despertemos, para que nos demos cuenta de lo que realmente estamos haciendo y si estamos llevando el camino correcto o no. Lo que decía antes, ¿Dios es amor? Por supuesto, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Tú como padre o como madre, o tú como hijo, sí, es este el caso y no tienes hijos, pero seguro que obviamente eres hijo también, habrás visto como cuando un hijo hace algún mal, hace algún daño, es desobediente, el padre lo regaña, lo castiga, y eso no quita es de que el padre siga amando a su hijo. Con Dios es lo mismo. O sea, el hecho de que nosotros no hagamos las cosas bien con Dios conforme Él nos lo manda, somos merecedores del regaño, somos merecedores de la exhortación, somos merecedores del castigo. Pero por eso Dios no está dejando de amarnos. Cuidado, iglesia, cuidado con eso. Hay que tener mucho discernimiento y saber que cuando las cosas no se hacen conforme Dios nos dice por mediación de su palabra, igual que un padre ama a su hijo, vamos a recibir ese castigo, esa regañina, esa exhortación por parte de Dios a nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 7 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Iglesia, resumamos para acabar. Si tuviéramos entonces que darle una respuesta al título de nuestra enseñanza, diríamos que Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Dios es el que hace que las cosas pasen. 3 puntos importantes para tener en cuenta esta enseñanza. 1. Es un llamado de atención. Todo lo que está sucediendo es un llamado de atención para su iglesia, para sus hijos, para los cristianos, para ti y para mí. 2. Es un llamado de atención para la humanidad, para que dejen los caminos de perdición, los caminos de maldad. Y 3. Es un llamado de atención para que haya un arrepentimiento genuino en cada vida y en cada corazón. Esto no viene por parte del hombre, no viene por parte de lo que decíamos al inicio, del karma, de ha sido una casualidad. No, iglesia, con Cristo no existen las casualidades, con Dios no existe eso. Él sabe cada cosa, cómo la hace y por qué la hace. Hay una frase que dice: es preferible entrar al cielo el último y a rastras que el primero al infierno con aplausos. Importante tengamos eso en cuenta. Iglesia, espero que este estudio os haya sido de edificación, haya podido resolver quizá dudas e inquietudes que hayáis tenido en vuestra mente, como todos los hemos tenido
examinando lo que llevamos de año, con todo lo que está aconteciendo y, desgraciadamente, con todo lo que va a seguir aconteciendo. Pero que sepamos que podemos estar dentro de todo tranquilos, porque todo lo que sucede proviene de Él, por un motivo, por una causa, y nuestro deber como cristianos, como hijo de Dios, es hacer las cosas conforme Él quiere, apartarnos de la maldad, ser un cristiano genuino que dé frutos verdaderos y que busque la presencia del Señor constantemente. Él se encargará de todos los demás. Nuestra función es lo que digo, seamos un cristiano genuino, sincero y agradable al Señor. Hermano, hermana, muchísimas gracias por este tiempo que hoy hemos podido compartir juntos como hermanos en Cristo. Agradeceros nuevamente todo el apoyo que nos estáis dando en redes sociales. Sería muy bueno, además os invito a que por favor dejéis en comentarios de este vídeo qué pensáis de todo lo que se ha hablado hoy, cuál es vuestra posición, vuestra opinión. Igualmente seguimos recibiendo las peticiones de oración, importante que nos la hagáis llegar, bien por cualquiera de nuestras redes sociales, por mediación de nuestro mail. Y de verdad, agradeceros enormemente este tiempo que nuevamente hemos podido compartir. Que Dios os bendiga, que tengáis una semana llena de bendición, de éxitos y seguid preparándoos, seguimos preparándonos porque Cristo está a la puerta. Os amamos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y bendiciones.